Recording in progress. Saludos a todos, muy buenas camaradas. Bienvenidos a un episodio más de Insubordinación Mexicana. En esta ocasión volvemos a retomar las entrevistas, esas que anteriormente llevaba a cabo muy diligentemente mi compañero Darío. Ahora yo he tomado, he tomado este medio de producción, no, no es cierto, de él para poder traerles una entrevista bastante interesante. En esta ocasión vamos a estar pues, probablemente entrevistando a los profesores, eh, a los profesores Bitsu Morales Huitzil y al profesor Uri Márquez Mendoza. Ellos son coautores de una obra bastante interesante. De hecho, se deja ver desde el título, desde la obra, El esgrimista de lo inefable. Lleva a modo de subtítulo, como para aclarar de qué va en general el tema. Es una crítica a la obra de Frank Ankersmith. Eh, pues si la mayoría de nuestra audiencia es básicamente como yo, o sea, en la vida habían oído hablar de Frank Ankersmith, lo primero que se preguntarán, ¿y este sujeto quién es? ¿Y por qué es que merece que se le dedique un libro entero para criticar su obra? Y pues para eso, de hecho, pues eh, entre esas, muchas otras cosas más, pues justamente nos van a estar hablando aquí ambos profesores. Aquí pueden ver bueno, desde mi perspectiva, está hacia mi izquierda, el profesor está hacia la izquierda o a mi derecha, el profesor Bitsu Morales, y al lado de él está el profesor Uri Márquez, que no tiene la cámara encendida por determinados motivos técnicos. Entonces, pues bueno, con lo que van a empezar es hacer una presentación, un formato bastante sencillo, muy comprensible para todos, de pues su obra, de cuáles son los conceptos que tratan en ella, del propio Ankersmith, porque para los que lean la obra se puede encontrar bastante bien, por cierto, entre los documentos de academia.edu. A los que estén interesados en buscarla ellos mismos y todo. Ya después también veríamos a los que lo quieran adquirir en formato físico, cómo se puede hacer. Pues bueno, ahí también la pueden buscar, porque está bastante interesante y se cita mucho al autor que se critica, lo cual siempre es bueno, porque eso significa que uno se está tomando en serio al oponente, como buen esgrimista, retomando el título. Entonces, pues bueno, ya sin más que añadir, pues los dejo con las elocuentes palabras del profesor Bitsu. Perfecto, muchas gracias. Pues nosotros empezaremos exponiendo de una forma intercalada este libro que es una crítica a Frank Smith y bueno, primero le daré la pauta al profesor Uri y yo continuaré a cada una de las diapositivas, pues un agregado al comentario. Sí, muchas gracias. Gracias por la presentación al profesor José Vázquez. Sí, bueno, para introducir la obra que estamos tratando y justo porque le dedicamos una crítica contundente, precisa a Frank Smith, pues es necesario también saber quién es este personaje. Frank Smith proviene de una tradición de escritura en torno al cierre categorial de la historia muy específica, que es la escuela germana. Es del siglo XX. Evidentemente su obra la construye en torno a estos tópicos. Él comienza trabajando lo que son procesos lógicos y los problemas narrativos también, y correlacionando uno con otro. En sus tesis, son sus primeras tesis, en las que aborda su idea de una narración o una narrativización lógica de la historia. Inclusive equipara y usa algunos términos como experiencia narrativa, que ya son sugeridos aquí en esta obra, que será como de los años 80, y desde la cual va a partir para elaborar su posterior reflexión. Obras muy conocidas de él, pues han sido editadas también por Fondo de Cultura Económica. Entre ellas está la obra de Tropología e Historia,
que es una de las obras que criticamos también en nuestro libro. En nuestro libro, pues parte del enfoque materialista del Filomat, específicamente de las propuestas de Gustavo Bueno. Y bueno, consideramos que es contundente justo en ese sentido, porque la tradición hispánica tiene una notable diferencia y siempre lo ha tenido con respecto a la tradición alemana, no solamente en términos filosóficos, también con la tradición holandesa, que es de la cual proviene Anker Smith, y bueno, por supuesto, también cuestiones relacionadas a a la geopolítica. Para Anker Smith, después de este libro, escrito en los 80 y bueno, de los avances que hace en antropología e historia, se decanta por el campo de la estética. Y bueno, ese es su tópico más importante hasta la fecha. Una de las obras que criticamos también en el libro se titula La experiencia histórica sublime. Es una obra que él publicó en 2005. Y bueno, justo a partir de esa crítica surgió la idea de hacer este libro, una revisión contundente no solo de esta obra, sino de todo lo que ha escrito Fernando Quires Smith. Y encontramos bastantes patrones sugerentes en torno a esta cuestión que, bueno, merecen dedicarle una crítica. Y ahora sí ya en un sentido no solamente filosófico, sino también historiográfico. Historiográfico y nosotros y lo que denominamos nosotros desde la tradición historiológica mexicana. Es decir, la investigación que se hace a cabo en México en torno al cierre histórico. Bueno, en pocas palabras diríamos que Frank Smith también comparte ciertas nematologías con otros autores de su época, específicamente un antecedente muy claro de Frank Smith es Hayden White. Hayden White es otro de los grandes teóricos, o supuestos grandes teóricos de la historia, que fueron de los primeros es decir, estamos hablando de los años 70, en abordar estos temas de la antropología, la correlación entre narración, con los problemas narrativos, literarios y historiográficos. De Hayden White es notable la obra Metahistoria, que es de las más citadas. Y bueno, Frank Smith proviene de evidentemente de esta tradición. Casi toda su obra, y esto hay que señalarlo, se trabajó en inglés. Y bueno, eso es también algo que debe comentarse porque Frank Smith no es de origen inglés, es de origen holandés. Y sin embargo se decantó por la lengua de Shakespeare, ¿no? Entonces, habría que también preguntarse cuáles fueron las razones, los motivos por los que se decantó precisamente en elaborar casi la totalidad de su obra en este idioma, ¿no? Y bueno, sin más, y bueno, dejo también para los comentarios posteriores. Eh, Quisiéramos presentar aquí algunas citas que tenemos de nuestro libro. Consideramos que son las más significativas y bueno, las vamos a comentar. La primera es esta, que se refiere a pensar que los textos codeterminan la factualidad pretérita, o que la historicidad solo cobra sentido por el simple marco interpretativo, y que este a su vez obstaría al pasado su atribución de acontecimiento y la posibilidad que tiene el historiador de consolidar interpretaciones novísimas, ya sea como sujeto operatorio dialécticamente constituido en el propio quehacer, es decir, en el plano ético historiográfico, como en los mismos aconteceres históricos, lo que nosotros denominamos en el libro el factum praeteriti, de la correferencialidad que se da de los propios procesos dialécticos sin mediación del sujeto operatorio. Es decir, que presupone también individuos enclasados en términos de Gustavo Bueno. Bueno, le cedo la palabra al doctor Bitsu, si quiere comentar algo respecto a Sí, esta cita. muchas gracias por la introducción del profesor Uri. Me parece importante lo que ha comentado. Nosotros, precisamente en este apartado, nos parece fundamental recalcar dos aspectos. El primero es que Anker Smith no integra las operaciones del campo nociológico de la historia dentro de su propia historicidad, que es la gran contradicción y la gran ironía. Y el segundo, eso lo lleva muchas veces a pensar las configuraciones de orden historiológico a lisologismos que las operaciones y las derivaciones de Anker Smith respecto
al campo de la historia no son tratados a través de operaciones tanto, digamos, sintéticas y analíticas, ¿no? Es decir, las operaciones analíticas permitirían entender las morfologías del campo nociológico de la historia y las sintéticas y tener una idea más potente del campo nociológico de la historia. El problema de Anker Smith precisamente es que él parte de una idea que es el concepto de lo sublime, ¿no? Y operaciones de orden estético y también de orden literario como lo sería la configuración, articulación de una diégesis histórica. Bueno, le doy paso al profesor Uri para la siguiente diapositiva. La siguiente que seleccionamos es rechazamos la siguiente proposición. El aquecer no es un concepto a tratar, el quehacer historiográfico e historiológico, que es bueno, la idea que subsume Anker Smith, en toda esta correlación de experiencia narrativa, o de experiencia narrativa, y prosa histórica. Para nosotros queda claro que la prosa histórica no es solo prosa, ¿no? Es decir, desborda los propios límites de cierre categorial de lo que llamamos la literatura o de la misma retórica. Esta idea, que está, bueno, como señalaba al principio, presente desde su obra del 2005, la experiencia histórica sublime, la continúa Anker Smith en otra obra que titula Meaning, Truth and Reference in Historical Representation. Se puede traducir como significado, verdad y referencia en la representación histórica. Esta obra la publicó en 2012. Bueno, nosotros consideramos que pues, continúa desvirtuando la idea de, teóricamente hablando, de historia, porque pues subsume toda la materialidad del acaecer dentro de los procesos narrativos, ¿no? Entonces, pues esto en buena medida impide al sujeto operatorio o al analista elaborar, reflexionar y cribar elementos que serían propios de la historiografía y lo más importante de la historiología. Le cedo la palabra al doctor Bitsu que nos aborde respecto a este asunto de la historiología. Sí, muchas gracias. Este punto también es importante porque nos dimos cuenta que hay un posicionamiento respecto a la concepción teórica de la historia de Frank Smith, de que hay para él, que la historia solamente es una recursividad de lo subjetual, ¿no? Y que esta recursividad de lo subjetual no tiene, digamos, referencialidad o con codeterminación con una referencialidad pretérita, ¿no? A saber, que niega, él dice que no, pero en muchos pasajes va negando la consistencia ontológica del pasado. Y negar la consistencia ontológica del pasado lo que posibilita es solamente configurar mediaciones históricas en una recursividad subjetual, lo que permitiría, como hemos comentado con anterioridad, confundir las operaciones de orden ficcional con las operaciones de orden histórico. Esto no es baladí porque, digamos, cuando se dio en el campo de la historia este acercamiento a la literatura y el giro lingüístico, no es baladí que era importante rescatar las operaciones narrativas y las operaciones de diverso orden antropológico, pero se llegó a confundir la necesidad de configuración y codeterminación diegética, tanto de la literatura como de la historia, con operaciones ficcionales dentro del campo de la historia, ¿no? Que son dos cosas completamente diferentes. Una cosa es entender las operaciones análogas en el campo de la escritura, de la historia de la literatura, que las hay, y otra cosa es pensar que son isológicas, isomórficas, ¿no? Y ese es el gran problema con la postura de Anker Smith. No hace los deslindes porque él parte de la negación de la referencialidad de la consistencia ontológica del pasado. Y eso le permite a él decantarse, eh, necesariamente en la reificación de la antropología o la recursividad de lo subjetual, sin entender las codeterminaciones del pretérito, ¿no? Y bueno, le doy la pauta al profesor. Sí, la siguiente, bueno, que seleccionamos es, de esta forma nos parece imperante que la historiología objetive, ergo, la síntesis mediante la cribación de otros referentes nociológicos. Bueno, aquí vale la pena aclarar que también el hecho de abordarlo desde el enfoque materialista implica una formalización a un género material de la materia específica. Cuando hablamos de acaecer pretérito, hablamos de
justo de los tres géneros, ¿no? Sin que necesariamente se subsuman alguno de ellos o entre ellos mismos por una suerte de relaciones apotéticas o paratéticas, sino también implica una idea de materia general. Y, por supuesto la intervención del sujeto operatorio, ¿no? Que es lo que nosotros denominamos el quehacer historiográfico propiamente. Aquí Anker Smith parece que sí formaliza, ¿no? Toda la totalidad, concibiendo la historiología así como una totalidad, puede ser formalizada en el plano meramente narrativo, ¿no? Y bueno, por ello deja fuera bastantes referentes nociológicos, como puedan ser los de otros cierres categoriales. En este caso, como lo planteamos en el libro, también se debe incluir el cierre categorial de las ciencias exactas. Le cedo la palabra al doctor Bitsu. Profe Bitso, no. Mm, Que se congeló. creo que creo que se cayó un poquito la transmisión. Bueno, ahorita pues en lo que regresa, sí, ya está, ahí ya parece que entonces ahorita en lo que regresa, pues bueno, bastante, pues, como notarán, es bastante interesante lo que se plantea acá. a ver, a ver, justamente o sea, en el fondo, por ejemplo, con lo que partieron, ¿no? O sea, Anker Smith es, es holandés, es flamenco. De hecho, investigándolo yo un poco por mi lado, resulta ser que él viene de una familia de relativo renombre de manufacturas, creo que de cuero, justamente pues, ahí en los Países Bajos, en el área de Groningen, creo. Entonces, entonces, o sea, tampoco es tan extraño. O sea, en el fondo, este señor viene digamos, un subsegmento muy particular de la burguesía holandesa, ¿no? O bueno, de los Países Bajos. Eh, entonces, pues, tiene sentido el por qué se termina decantando por escribir su obra básicamente en inglés, a pesar de que él pasará toda la vida en Holanda, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, ya ven por dónde van los tiros con este señor. También, por cierto, en una parte de las citas que mencionan, es bastante curioso, ¿no? Este, este señor, o sea, literalmente es como una representación perfecta de básicamente toda esa academia constructivista que es con la que, bueno, luchó durante buena parte de su vida mientras el buen señor estuvo vivo. En una parte directamente, o sea, él, de las citas que mencionan, creo que lo hicieron justamente por eso. O sea, Ankermit se nota que se subsume, pero de lleno en aspectos como el mito de la cultura. Hasta cita al propio Herder, que es de donde, bueno, dice, y de ahí parte el mito de la cultura. Sí, sí, pues sí, o sea, este es un producto muy terminado de cómo ese mito se ha ido desarrollando. Y pues sí, o sea, tiene sentido en el mundo germano. Ah, ya volvió el profe Bitsu. Hola. Bueno, ya, yo me callo y los dejo seguir. Sí. Le doy la palabra. Perfecto, perdón, una disculpa. Sí, muchas gracias. Entonces, este punto es importante porque lo que queremos observar es también delimitar que el campo de la historia, pues, no es un lema totalizante. Digamos, de las explicaciones de las operaciones que acaecen en el mundo, ¿no? Sí, en términos del Filomat, diríamos que M no se reduce necesariamente a la mediación del campo nociológico de la historia, pero sí el campo nociológico de la historia requiere articularse en linderos específicos, en formas ancilares, como diría Alfonso Reyes, respecto a otros campos nociológicos. Ahora, este punto nos parece fundamental porque también es otro aspecto que parece negar la obra de Frank Smith, ¿no? Al subsumir todas las operaciones a la configuración estética, pues parece ir segregando requerimientos de orden metodológico y técnico
de otros campos nociológicos, ¿no? A saber, el campo de la economía, el campo de la política, el campo de la filosofía, etcétera, etcétera. Eso es un aspecto. Y por el otro, que también nos parece fundamental, es, y retomando lo que había dicho el profesor Uri, es que nosotros estamos entendidos que el campo de la historia debe comprender y cribar los tres géneros de materialidad, ¿no? Porque si solamente pensamos en la materialidad primogénica, pues estaríamos abocados a el archivo en el campo de la historia. Si pensamos en la materia secundogenérica y en la explicación de la historia a través de la materia secundogenérica, pues caeríamos en interpretaciones de orden de la historia de las mentalidades, historia de las sensibilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Y si utilizamos solamente la materia terciogenérica, pues podríamos caer en una suerte de logicismo, ¿no? Matematicismo, del cual no queremos decantar, pero si pensamos que los tres géneros de materialidad son necesarios para ir cribando pues la complejidad de la que es el pretérito, ¿verdad? De la consistencia ontológica de ese pasado. Y bueno, le doy la palabra al profesor Uri. La siguiente es la cribación de las factualidades no modifica la consistencia lógico-ontológica de la cabeza del pretérito. Esto es muy común, sobre todo en los trabajos de, bueno, de aquellos historiadores que se decantan por una formalización de la materia segundogenérica, donde a veces se confunde, o suele ser bastante confuso, por lo menos para los lectores, el uso o la implicación de algunos términos de carácter filosófico, sobre todo referidos a la ontología, y los procesos históricos. Esto se nota mucho en la filosofía de la historia, pero no solamente en la filosofía de la historia. En México tenemos un gran ejemplo con el historiador, el célebre historiador Edmundo Gorman, que es uno de estos representantes de la modificación de una consistencia lógico-ontológica del mismo acaso del pretérito, porque no hay una diferencia historiológicamente hablando entre la consistencia lógico-ontológica, la división entre las materialidades y la acaecer pretérito. Bueno, yo le doy la palabra al doctor Bitsu para que comente. Sí, este punto creo que se va articulando bien de Frank Smith, es que él de las configuraciones pretéritas. Pero la negación de las configuraciones pretéritas lo que lleva es precisamente a no tener un grado de referencialidad respecto a la historia, ¿no? Por ejemplo, cuando uno hace crítica literaria tiene un grado mínimo de referencialidad de una obra, ¿no? A saber, si nosotros hacemos una crítica literaria de pues, muchas veces es que él considera que el pasado solamente es una configuración y viene algo también importante que vamos a tratar más adelante, que es la confusión en Anker Smith del sujeto operatorio con el sujeto nociológico, ¿no? Porque él considera que tener nociones del pasado como sujeto y eso es una gran limitante en la obra de Frank Smith, ¿no? Hay que hacer una diferencia precisamente entre la noción o la referencialidad que se puede tener del pasado como sujeto operatorio y las posibilidades que se puede tener como sujeto nociológico dadas unas metodologías historiográficas, historiológicas y el campo de la historia que posibilite configurar una obra de un calado historiográfico, ¿no? Son dos aspectos completamente diferentes, ¿no? Uno es el del sujeto operatorio, que puede tener una noción sobre el pasado, y otra es la del sujeto nociológico, que ya está trastocado por operaciones específicas. Este punto, antes de darle la pauta al profesor Uri, este punto es una de las grandes ausencias que hay en la obra de Frank Smith. Reflexionar, se hace la reflexión teórica, supuestamente, sobre lo que es el quehacer de la historia, pero la verdad es que nunca se hace una reflexión sobre las codeterminaciones históricas o las determinaciones geopolíticas que pueden pues delimitar o circunscribir determinadas corrientes o determinadas obras, ¿no? Le doy la palabra al profesor Uri. La siguiente es, no hay que pensar que el acaecer en su totalidad, es decir, como un olema, porque no como un olema es una metáfora geográfica, donde el historiador funge como una suerte de periegeta,
Y esto es algo muy común en casi toda la totalidad de la obra de Anker Smith, el hecho de recurrir a metáfora de toda la topología de la metáfora, en específico, y metáforas de tipo espacial, para tratar de subsumir el propio quehacer histórico. Y bueno, metáforas espaciales también hay metáforas de carácter estético. Y bueno, subsumidas al proceso de la mera interpretación. Entonces, nosotros llamamos como una suerte de perígeta que se decanta en una antropología sin acuidad histórica. Esto es parte, pues, de su programa, del proyecto de Frank Hermit, al cual nos dimos cuenta de que por dónde iba esta cuestión de la experiencia narrativa y, bueno, también de la antropología, que es básicamente subsumir no solamente inclusivo en el carácter factual de la historia, sino también los mismos procesos operatorios de la historiografía dentro de una hermenéutica o de una gran hermenéutica. Eh, y por tanto, considerar el pasado, los pasados, por poner un ejemplo, los pasados más antiquísimos, que son los problemas dados en la filosofía de la historia, y como si fueran meras interpretaciones y no hechos reales y objetivos, ¿no? Le doy la palabra al doctor Bitsu. Sí, este también es importante. Este pequeño juego que hace, ¿no? Es una figura antropológica que va concatenando otros tropos para dar un deslinde de aquello que se va apercibiendo, se va circunscribiendo a la vista o se va circunscribiendo en un viaje, ¿no? Y es interesante porque nosotros queríamos con este punto definir precisamente que si bien en el campo de la historia se pueden utilizar determinados recursos literarios o se pueden utilizar determinados recursos tropológicos, la historia no es una concatenación recursiva, incesante de estos tropos, ¿no? Porque hay determinadas operaciones que subsumen determinadas operaciones narrativas y hay otras que las vas agregando, ¿no? En dependencia de la necesidad de el escrito histórico. Por lo tanto, no negamos las operaciones de orden narrativo, no negamos las operaciones de orden literario que pueden subsumirse al campo de la escritura de la historia, pero sí negamos que hay una concatenación incesante de estas configuraciones topológicas, porque esa concatenación ya nos estaría llevando precisamente a un continente que va codeterminando entidades ficcionales y por ende ya no estaríamos hablando de una obra histórica, sino más bien de una obra literaria o de otro orden, ¿no? Entonces es importante este aspecto y por eso queríamos remarcarlo. Y bueno, le doy la pauta. La siguiente es el proceso historiográfico es una operación racional compleja y no una simple subyugación de la semántica a las estructuras del lenguaje, que bueno, viene a completar la anterior cita. Y bueno, nosotros consideramos que pues la verdad no es un trasunto tampoco baladí para, no solamente para la filosofía de la historia y la historiología misma, ¿no? Sino que es materia de mayor o menor objetividad. Es decir, que parte de la conformación de lo que nosotros denominamos también el cierre específico de la historia, el cierre categorial específico de la historia, no solamente los individuos enclasados, ¿no? Que permiten el tiempo histórico, sino también las operaciones racionales. Es decir, lo que básicamente trabaja el historiador es la verdad y los procesos reales, ¿no? En un orden, pues, dado dialécticamente. Y esto parece estar omitido en Anker Smith, ¿no? Suerte que él nos conduce por varios rodeos hacia lo que pues hoy en día es muy popular, que es la novela histórica, ¿no? De hecho, en el capítulo 3 del libro que les mencionaba del 2005, de la experiencia histórica sublime, hay una reducción muy simplona de la labor histórica, de la labor del historiador a la mera estética, ¿no? Dice que hay grados de espejos compartidos de la realidad de la experiencia que son indispensablemente un thread de unión, es decir, un enlace de unión entre la realidad y la conducta. Y bueno, afirmaciones como esta, pues las podemos encontrar en casi, yo diría que en casi, que serán 420 hojas. Reflexión que sostiene todavía hasta Main Truth and Reference del 2012 y todavía hasta la fecha, ¿no? Porque es un autor que sigue vivo. Yo le doy la palabra al doctor Bitz.
Sí, otra de las operaciones que nos parecen fundamentales y hay que tener en cuenta es que si bien los campos semánticos, tanto en la posibilidad de orden extensional como en la configuración de orden intencional, son también análogos a otro tipo de campos nociológicos o bien análogos a otro tipo de operaciones donde pues la confección está y tiene como sustrato al lenguaje, eso no quiere decir que las operaciones análogas necesariamente también implica la diferencia, ¿no? Y la diferencia entre la historia y las configuraciones de orden ficcional, pues también se encuentran y subsumidas dados a el nivel o el orden referencial del que nos encontramos. Es decir, lo que nosotros siempre estamos apelando y que estamos exponiendo en estos momentos es precisamente la referencialidad del factum praeteriti, ¿verdad? Es decir, de la configuración del pasado y de la constitución de ese pasado que posibilita un presente que también se encuentra en una recursividad de mediación respecto a los acaeceres pretéritos, ¿verdad? Es decir, nosotros no podemos, dada esa mediación, comprender en su totalidad las operaciones pretéritas, pero sí, dada esa mediación y a un grado de veracidad específica, podemos entender hasta cierto grado las codeterminaciones de orden fáctico, ¿no? Por lo tanto, los campos semánticos no están subyugados a las operaciones topológicas, sino más bien los campos semánticos están subyugados a la necesidad de explicar en la medida de lo posible, ¿no? Por eso nosotros queríamos hacer hincapié que si bien no negamos las codeterminaciones de orden semántico y las configuraciones y las relaciones que pueden existir de orden discontinuista, continuista, dada el campo de extensionalidad o de intencionalidad semántica. Es cierto que también hay que tener en cuenta que esas operaciones pues tienen diferencias en tanto los campos nociológicos en los cuales se circunscriben, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y pues hay que enfatizarlo, ¿no? Porque pues eso también nos podría llevar, no a hacer esos linderos, también nos podría llevar a derroteros como los que va planteando Anker Smith, ¿no? Y bueno, le doy la palabra al profesor Uri. Bueno, quiero cerrar esta cita también señalando el corolario que surge, pues es una implicación también de carácter ontológico respecto a esto y que nosotros también reflexionamos a lo largo de nuestro libro. Consideramos que el historiador no debería considerar el lenguaje como basamento ontológico de la factualidad, es decir, justo por el carácter de las operaciones racionales a nivel ético, pero también por el factum praeteriti, o factum praeteriti dialéctico, es que consideramos plausible que pues, los devenires materiales con los que trabaja el historiador y la misma historia no se subsumen ontológicamente hablando a la mera prosa, ¿no? Esto es tiene una implicación muy fuerte porque es básicamente todo lo contrario a lo que afirma Frank Anker Smith, la importancia de la semántica y de las estructuras del lenguaje como constitutivos del mismo acaecer. La siguiente cita es: el autor omite tres cuestiones fundamentales, que es la que nos dimos cuenta. La primera, pues, es básicamente la objetivación de los géneros historiográficos, que no hay una división clara, tampoco una clasificación taxonómica o tipológica de los géneros historiográficos. Dos, la codeterminación de dicho campo nociológico, es decir, la propuesta por parte de Frank Smith de una historiología pues, es casi nula. Y tres, la configuración de su estructura veritativa, que también pues aparece porque pues para él todo constituiría una cartografía hermenéutica, ¿no? Tanto de las continuidades como discontinuidades, ¿no? Pretéritas. Bueno, le doy pauta al doctor Bitsu para que nos comente. Perfecto. Muchas gracias, estimado Uri. Yo, de estos tres aspectos que ya bien explicó el profesor Uri, me gustaría detenerme precisamente en la codeterminación del campo nociológico. Digamos, en la obra de Frank Smith hay prácticamente
pocas referencias sobre el quehacer de la historia, ¿no? El ejercicio de la historia, ¿no? La forma en que los campos enunciativos se van configurando dada codeterminaciones de orden geopolítico. Esa es una. Y el otro aspecto que me parece fundamental, muchas veces se hace pasar la obra de Frank Smith como una obra de teoría de la historia, que también sería interesante discutir el término teoría de la historia, que tal vez nosotros nos decantaremos más por el concepto o el sintagma historiología, pero la teoría de la historia o la historiología de Frank Smith, independientemente de las coordenadas en las cuales estamos tratando, pues muchas veces no hacen una exposición de lo que debería ser una verdadera teoría, ¿no? La teoría en el campo de la historia debería ser una codeterminación de conceptos sumamente articulados con la finalidad de explicar un objeto de estudio determinado, ¿verdad? Entonces, la codeterminación sistemática de determinados vocablos o sintagmas que permiten abordar de una manera compleja determinadas realidades, pues no se observa en la obra de Frank Smith. Lo que se observa son, digamos, conceptos o ideas límites que van retrayendo toda la fuerza de su reflexión, ¿no? Por ejemplo, el campo de la antropología o el campo o el concepto de lo sublime, ¿verdad? Pero son dos conceptos que van retrayendo todas las operaciones historiográficas. Y eso es una problemática porque esos dos conceptos no deberían retraer, más bien debería haber, si se dice que es una teoría de la historia, debería haber una enunciación sistemática de determinados conceptos que permiten cribar el campo de la historia, ¿no? Que no se encuentra precisamente en la obra de Frank Smith, ¿no? Son solamente pequeñas ideas límites, ¿no? Que van articulando la totalidad y muchas veces de una forma ambigua, por lo cual nosotros creemos que más que una suerte de teoría de la historia, son una forma de enunciaciones nematológicas, ¿no? Con un tratamiento en cierto sentido historiológico, ¿no? Pero no hay tal teoría de la historia, sino más bien nematologías articuladas en referentes historiológicos, ¿no? Y bueno, le doy la palabra al profesor Uy. Para continuar también esta idea, porque bueno, no lo hemos señalado a lo largo de la exposición, pero Frank Smith también sustituye la apuesta por la construcción de una historiología objetiva y racional a cambio de un mero historicismo, este término que pues, se ha ocupado mucho también en las academias y que, bueno, él asume como si fuese pues, hace una entidad ontológica que agrupa, ¿no? General a todo el saber histórico, ¿no? Esto, pues, le permite también subsumir la propia objetividad, ¿no? Las condiciones objetivas que hace también el historiador en una mera subjetividad. Es decir, corrientes actuales en la historiografía, como por ejemplo la historia de las emociones o las historias culturales, vienen a bien en la conformación del pensamiento de Anker Smith, porque pues como él mismo afirma, ¿no? En este libro de eh, la experiencia histórica sublime, se lanza en contra de las pomposas pedanterías de la llamada historia científica y como si la propia historia tiene ese carácter, ese propio cierre categorial que le da su carácter de scientia, ¿no? Mm, bueno, en ese sentido, lo acontecido, la necesidad ontológica del pasado contiene su verdad, que deviene en el campo nociológico de la historia como un grado de veracidad. Y bueno, es básicamente esta cuestión, ¿no? Que está ausente en Anker Smith. Y otra más que, como parte de esos corolarios ontológicos, que Anker Smith da, por supuesto, junto con el historicismo, es el hecho de repensar también el propio lenguaje, o qué es el lenguaje, qué eres mite o qué es la antropología. Me parece no entender que se tratan también de estructuras tecnológicas que nos permiten expresar, pues, en este caso para la historia, estos procesos objetivos, ¿no? Bueno, le doy la palabra al doctor Bitz. Sí, este punto es fundamental y es importante. Le agradezco mucho la introducción que hace el profesor Uri en este apartado. Es que Anker Smith considera que el estudio de la historia es solamente una mediación o una suerte de rearticulación de conceptos o de enunciaciones o de proposiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre negando la consistencia ontológica del pasado. Y eso es problemático. Nosotros consideramos que si bien hay una realidad material efectiva en el presente, eso es porque existió
también una realidad efectiva en el pasado, ¿no? Es decir, una materialidad que dada su discontinuidad, pues va configurando ese presente, pero dada su continuidad también le da consistencia ontológica a ese presente. Por lo tanto, la materialidad consistente de lo que fue ese pasado es lo que posibilita la materialidad de la codeterminación de los géneros de materialidad en el presente, ¿no? Por ende, la articulación y la comprensión de la historia de Frank Smith es una reificación de lo subjetual, pero nunca apela a la posibilidad de comprender la materialidad por la cual se va configurando el mundo, ¿no? Y esa negación de la materialidad es lo que lo ha llevado precisamente a negar los grados de veracidad. Sin embargo, nosotros apelamos que si nosotros podemos explicar y comprender en la medida de lo posible las configuraciones de discontinuidad y continuidad ontológica entre ese pasado y ese presente, está claro que podemos tener un grado de veracidad específico y por lo tanto negamos las postulaciones subjetuales de Franeker Smith. Y bueno, le doy la palabra. Sí. La siguiente cita es cualquier sujeto que produzca, ya sea, yo leo en este caso una novela realista, de carácter realista, sea lo que se denomine este género, porque también es repensado desde otro tipo de coordenadas y desde otros cierres categoriales, es decir, implica herramientas conceptuales distintas a las que pueda elaborar la historia y la historiología, o bien se trate ya de un escrito histórico como los que abordamos los historiadores dentro de estas metodologías beta operatorios, que implican también ese grado de objetividad y racionalidad, pues con una misma temática, es decir, aunque aborden un mismo tópico, estarían codeterminados por elementos tecnológicos, metodológicos y conceptuales también de las áreas referidas, que ello pues también decanta en estos deslindes y formas ancilares con respecto pues, a nociones conceptuales o bien a metodologías que están expresadas en otras ciencias y geográficas. Bueno, yo le doy la palabra al doctor Bitsu. Sí. Sí, este ejemplo siempre se los coloco tanto en las clases de historiografía o teoría de la historia y también en las clases de teoría literaria, ¿no? Porque, digamos, pensemos que utilizamos un legajo del siglo XVII y que es el mismo sujeto operatorio que está haciendo una investigación de determinadas cuestiones fácticas. Ahora, pensemos que ese mismo sujeto, con el mismo documento, va a ser una novela realista o una novela histórica y ese mismo sujeto pues está haciendo a la par su investigación histórica. El producto va a ser diferente, no porque ese sujeto en sí esté trastocado por otro tipo de codeterminaciones internas, sino más bien porque ese sujeto operatorio va a estar a la escala del campo nociológico, ¿no? Es decir, va a estar a la escala de determinadas corrientes historiográficas, historiológicas, y en el campo de la literatura, pues determinadas corrientes narrativas, determinadas corrientes literarias, trastocado por una concepción de lo que es la literatura, etcétera, etcétera, y determinadas técnicas de orden tropológico que le va a permitir, pues, decantar y objetivar una obra literaria hasta puede ser contrapuesta a la que hará en el campo de la historia. Por lo tanto, nosotros estamos aquí reafirmando y una vez más la diferencia que existe entre sujeto operatorio y sujeto nociológico, ¿no? El sujeto nociológico, a pesar de que en el campo de la historia no se segrega como en las operaciones alfa operatorias, ¿no? La verdad es que está codeterminado ya a una escala específica que lo va retrayendo y va mediando o conceptualizando su obra histórica de una forma diferente a la mera recursividad o la mera enunciación o la mera referencialidad de orden pretérito, ¿no? Porque ya estaría enunciando una diégesis histórica y por ende... reiteramos, aquí existe una gran diferencia que no se apercibe en la obra de Frank Smith. Frank Smith todo el tiempo está recursando y está, eh, pues, compartiendo o haciendo de una forma isológica, isomórfica, sujeto operatorio y sujeto nociológico, ¿no? Y esto es otro de los aspectos que queríamos cribar, ¿no? En toda su obra. Y bueno, le doy la palabra al profesor Uri. Bueno, precisar solamente que pues lo anterior tampoco implica que pues determinadas tecnologías se puedan confundir. Y esto hablo con carácter de isológico, tanto las cuestiones prácticas, que nosotros llamamos el factum praeteriti de la ontología histórica, como las magnitudes de carácter nomológico.
es decir, también con las metodologías y los procedimientos operatorios pues sí, de las metodologías alfa, ¿no? Esto también es ancilar con respecto a la constitución de la historiografía, de la llamada historiografía, ¿no? Cosa que tampoco está en la obra de Anker Smith, ¿no? Es decir, está ausente casi completamente los procesos objetivos, como venimos señalando. Entonces, para Anker Smith pues, se busca postular una mediación, bueno, nosotros consideramos que se busca postular una mediación que conduzca a una propuesta teórica o escuela mexicana de pensamiento historiográfico. Con esta cita cerramos, que es pues básicamente también la apuesta de nuestro libro, una crítica, pero también que tenga un momento de progresus, no solo el regresus, constitutivo de lo que se ha llamado, de lo que se ha mal llamado la teoría de la historia, ¿no? Yo le doy la palabra al doctor Bitson. Sí, este apartado me parece fundamental porque me parece que ya se encontró, por lo menos, por ejemplo, en el campo de la literatura y en otros campos nociológicos, ¿no? Por ejemplo, el Partido Comunista Chino, ¿no? Cuando se replanteó si se deberían abrir a los campos nociológicos extranjeros, ¿no? O las interpretaciones o teorías extranjeras, o bien cerrarse frente a ellas, ¿no? Y bueno, se buscó en ciertos aspectos la justa medianía, ¿verdad? Y nosotros también en este aspecto queríamos prácticamente pues hacer un ejercicio que nos gustaría distender con el tiempo, después hacer una crítica a Hayden White y a otros autores de la escuela anglosajona. Lo que queremos es ir articulando precisamente una historia, una escuela mexicana crítica de tradición historiológica que nos permita, no negando lo que viene de fuera, sino más bien comprendiendo, rearticulando, mediando, cribando ir sintetizando y proponiendo, ¿no? Una configuración y una teoría de la historia en tonalidad mexicana, ¿no? Es decir, como en algún momento lo mencionamos, consideramos que la configuración eutáxica y las codeterminaciones distáxicas pues se dan en muchas esferas del cuerpo político y consideramos que una de ellas sería el campo nociológico de la historia, ¿no? Y por ende consideramos que una configuración eutáxica sería fundar una escuela crítica mexicana de orden historiológico, pero también en un momento donde esa escuela crítica ya se haya fundamentado, hacer la propuesta de orden teórico, ¿no? E ir haciendo un replanteamiento sobre lo que son a nivel a nivel conceptual lo que es el campo de la historia, las configuraciones historiográficas o las configuraciones historiológicas. Y bueno, con esto finalizaríamos y pues le damos la pauta al profesor José para que haga sus comentarios. Y le agradecemos mucho también por escuchar aquí nuestras inquietudes. No, yo les agradezco por bueno, pues por querer traerlas justamente aquí. Anécdotas, o sea, en realidad, se acercaron a mí, literalmente me un mensaje casi diciendo, ¿qué onda? Escribimos un libro, aquí tienes, cuando lo podemos presentar. Pero pues ya vieron, o sea, o sea, esto que vieron fueron legajos muy buenos, muy concretos, muy puntuales de una obra bastante interesante. Es muy concisa, es compleja, no lo voy a negar, pero pues o sea, es bastante concreta, de hecho. O sea, el libro tiene 100 páginas, bueno, un poquito más de 100. Entonces, en realidad, o sea, es algo que ya entrados en pues como que ya entrados en carrera, alguien se puede echar en una tarde. Claro, lo más adecuado es leerlo con detenimiento y pues, no querer simplemente ir contra el reloj. Dicho esto, quisiera empezar por extraño que parezca, con lo último, ¿no? O sea, de justamente la propuesta, ¿no? De crear una escuela, o bueno, de ir estructurando una escuela mexicana de historiografía materialista, crítica, y que busque justamente ese justo punto medio, ¿no? Que no se debe entender por una suerte como de centrismo, de tomamos parte de esto y parte de aquello, no, sino que sea netamente propio. Um, pero que no esté completamente cerrado, no esté irracionalmente cerrado a desarrollos que se den fuera de nuestro ámbito civilizatorio, porque digo, supongo que acá la idea que yace dentro de este concepto de
una escuela historiográfica mexicana materialista y crítica, significa obviamente pues que ésta se acerque principalmente a la tradición pues digamos greco-hispano-católica, ¿no? Es decir, la que compartimos en México con básicamente el resto de Iberoamérica, con España y también con algunos otros países, ¿no? De otras latitudes. De nuevo, les recuerdo a nuestros videntes que desde Vanguardia Mexicana nosotros pues, somos pues, parte de una internacional que, que, digamos, plantea integrar eso lo que llamamos la iberofonía, que no solamente es el mundo de habla hispana, sino también el mundo de habla lusa, ¿no? Y pues, resulta ser es una plataforma civilizatoria que es universal, ¿no? Entonces, digo, no sé si lo plantean estrictamente como de tradición mexicana, más ciertos elementos que se pueden obtener de escuelas materialistas, supongo yo principalmente materialismo filosófico, o ya hay planteamientos para que se tomen justamente elementos de otras escuelas, digamos, iberoamericanas o ibéricas, es decir, propiamente de Europa. No sé qué tan avanzados estén en esa parte. Le cedo la palabra, pero es una duda que tengo, de hecho. Ah, mm, doctor Bitso o yo. ¿Quién quiere Si empezar? quieres tú, Uri, y ahorita yo sigo. O sea, es para los dos el que quiera empezar primero. Bueno, yo quisiera también completar algo que es importante respecto a lo que señalas, que es y bueno, parte también de las conclusiones de nuestro libro. Si buscamos esta cuestión de construir una escuela materialista historiográficamente hablando, también historiológica, es decir, construir una historiología también propia a nivel teórico. Esto pero en razón de que este tipo de teóricos, bueno, mal llamado teóricos o teóricos, la presuposición también académica, ¿no? Que existe y el consenso que existe en torno a estos autores, entre ellos pues está también Hayden White o Kate Jenkins, etcétera, ¿no? Em, Porque tienen una repercusión muy fuerte, sobre todo en lo que son las metodologías, la enseñanza, bueno, sobre las propias operaciones del historiador, y que a su vez también tienen una repercusión en la formación de los historiadores y de los lectores, finalmente los que reciben este tipo de contenidos. Entonces, para nada consideramos que sea formativo, sino que contribuye a una distancia, ¿no? Entonces, el propósito es justamente lo contrario, ¿no? Hacer contribuir a una autarcia desde esa trinchera, ¿no? Desde la elaboración de una escuela propia, ¿no? Ujú. No sé, yo le doy la palabra al Sí, doctor Luis. y otro aspecto que nos gustaría responder, y aquí retomo a Alfonso Reyes, que me parece un autor fundamental. Él decía que la única forma de ser profundamente nacional es ser universal y la forma de ser profundamente universal es ser nacional, ¿no? Es decir, no podemos ir cribando determinados aspectos externos sin también comprender, digamos, determinadas escuelas que se han ido, o determinados autores fundamentales que se han ido eh, codeterminando en el desarrollo histórico del país, ¿no? Y creo que eso también es una de las apuestas, no solamente estamos abrevando de autores de Argentina, de autores cubanos o de autores eh, españoles o italianos o de otras latitudes, sino que también estamos haciendo hincapié en rescatar los autores mexicanos que han hecho reflexiones muy interesantes a nivel de orden nociológico, ¿no? Por ejemplo, estamos haciendo pues una investigación ardua sobre Elie de Gortari, ¿no? Y Elie de Gortari, a pesar de que pues aluda a una filosofía de la ciencia, pues él también va haciendo reflexiones muy sugerentes sobre la discontinuidad y la continuidad de la materia, ¿no? Las codeterminaciones del tiempo, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, todo este tipo de aspectos tratamos de irlos sintetizando. ¿Y por qué decimos en tonalidad mexicana? Porque consideramos que es una visión que trata de ser lo más genuinamente posible a
las implicaciones históricas de nuestro país, ¿no? No, no es lo mismo hacer historia saliendo del Departamento de Historia de Franklin Smith, ¿no? En Países Bajos, Ujú. que hacerlo en el altiplano mexicano, ¿no? Ya por muchos aspectos, no solamente vivenciales, ¿no? Sino también por aspectos políticos que van retrayendo hasta el mismo ejercicio de la historia, ¿no? Entonces creo que es importante esto que ya comentó el profesor Uri y el profesor José, porque que queremos hacer hincapié de que buscamos en primera instancia un ejercicio crítico y en el momento en que hayamos pasado el ejercicio crítico, hacer una propuesta de orden historiológico. Y si se logra superar el nivel historiológico, en verdad hacer una propuesta teórica, ¿no? Es decir, una propuesta y troquelar conceptos con la finalidad de irlo sistematizando y que sea un sistema de pensamiento complejo para abordar pues, los grandes problemas de la historia, ¿no? En ese sentido. Sabemos que es un trabajo pues de muy largo aliento, pero bueno, creemos que se puede ir haciendo poco a poco y creemos que tal vez otros, otras personas se pueden ir uniendo también desde sus coordenadas, ¿no? A este tipo de reflexiones, a este tipo de búsqueda de una escuela cristiana, ¿no? A nivel historiográfico. Está claro que también es una invitación a formar y a consolidar o articular escuelas críticas mexicanas desde la filosofía o desde la literatura o la política, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso es lo que queríamos también enfatizar y bueno, pues estamos en ello. Es también parte del proyecto de insubordinación, ¿no? La subordinación ideológica frente a las ideologías o las nematologías que provienen de, ya no, supongamos, ¿no? De las ideologías que son comunes, conocidas, sino de las ideologías provenientes desde la academia, desde las universidades, ¿no? Como es el caso de Anker Smith. Sí. Sí, de hecho esas son las más, esas son en el fondo las más peligrosas, las más dañinas. Es como una herida profunda que no cierra bien. Se va infectando, se va infectando, se va infectando y te terminas teniendo un miembro gangrenado, casi, casi. ¿No? O sea, tal vez no. O sea, por ejemplo, interpretaciones históricas como la del propio Anker Smith, que está interesante. O sea, yo, de nuevo, o sea, jamás había oído hablar de ese autor. Y conforme lo fui investigando, sí, sí me fui dando cuenta de, oigan, es que o sea, a él directamente, al menos yo no me he tocado con gente dentro de la rama de la historiografía. Soy psicólogo de formación, ¿ok? Entonces, no me dedico mucho a la historia, pero sí que uno se llega a, o sea, uno por necesidad y también por curiosidad intelectual, por así decirlo, pues uno investiga, ¿no? Si bien él no es directamente citado o referenciado, sí que se nota su impronta en buena parte de los autores y del profesorado. Y el profesorado ni siquiera lo sabe. Ese es el punto, ¿no? Ese es un profesor. O sea, estamos hablando de un sujeto que es un conductor de la ideología verdaderamente dominante en la academia, en la academia de eso que desde las posiciones del materialismo político y vanguardia mexicana y el movimiento de las vanguardias anglófonas en general le llamamos el eje anglo-germánico protestante. Estados Unidos en la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, de hecho acá tenemos a alguien que, o sea, cala perfecto, o sea, cuela excelente, es germano, o sea, es holandés, elige hablar en inglés forzosamente, o sea, ahí se mete de lleno al mundo anglo y bueno, o sea, desde donde viene no puede ser otra cosa que no sea un protestante, un calvinista además, que está muy peor. Este, eh, pero bueno, o sea, justamente el tipo de ideología que deviene de ese mundo de base kantiana, que va desarrollándose a través, por ejemplo, de Herder y de Fichte, que de hecho eh, también se nota bastante de Fichte este, en Anker Smith, ahora que lo pienso con algunas de las citas que iban mencionando. Entonces, estamos teniendo a alguien que su obra impregna mucho en la historiografía, digamos, aceptada de los países dominados por este eje. Y si bien la gente no está consciente de ello, sí que utiliza mucho su metodología, que es el mismo caso de Kant. La gente casi no cita Kant, pero lo practica constantemente.
y, no es, y ni siquiera saben que lo están haciendo. Entonces me parece que es el mismo caso con la obra con la obra de este señor, sobre todo en años recientes, porque esa tendencia narrativista sí que ha ido empujando cada vez más en la escuela historiográfica. O bueno, no sé si ustedes estén más cerca y hayan visto cómo es que haya habido ese avance. Porque ciertamente las tendencias ya habían desde antes, que ya venían desde antes, pero en los últimos años esa tendencia narrativista, que por cierto el mismo le cambia el nombre a representativa, para que no suene tan políticamente cargado la idea de narrativista. No sé si ustedes hayan visto más de cerca esta suerte como de auge de esta tendencia dentro de justamente la historiografía y la historiología en México. Sí, hay un punto que acaba de decir el profesor José que me parece fundamental y que quiero rescatar, que es muchas veces cuando se confecciona y se articula una obra histórica, el sujeto nociológico no se da cuenta de que él ya está rotulado y troquelado por esas dermatologías, ¿no? De orden político, ¿no? Y creo que eso es también lo que queríamos enfatizar, porque si nos sentamos a hacer la crítica de cada una de estas obras, pues nunca terminaríamos, ¿no? Y consideramos, por lo tanto, que tenemos que hacer desmantelarse esta configuración. Y algo que acaba de decir algo el profesor José, que me parece también fundamental y que no lo habíamos comentado, Anker Smith, aunque no lo menciona, no lo reitera, pero él es un sujeto que está trastocado por el idealismo alemán y el romanticismo alemán. O sea, y también nosotros consideramos que algo que nos ha permitido confrontar y desarticular su posicionamiento es precisamente el modo en que desde el Filomat y desde el mito de la cultura, pues se van desarticulando estas dematologías, ¿no? Es decir, la encumbración como se dice en el mito de la cultura, elevar, ¿no? A través de la cultura, ¿no? De la cultura misma. Y Anker Smith por eso todo el tiempo está enfatizando en el concepto de lo sublime, porque el concepto de lo sublime es el concepto que le permite, es la idea fuerza, ¿no? La idea límite que le permite retraer todas las operaciones historiográficas sin explicarlas, ¿no? Porque es lo inefable, lo que no se dice, lo no se puede mencionar, ambigua, indefinida, indeterminada, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso lo sintetiza él en el concepto de lo sublime. Por eso no es casualidad, o sea, es decir, el hecho de que Anker Smith utilice el concepto de lo sublime no es un aspecto baladí, es un aspecto también nociológico y también de orden histórico y también de orden geopolítico. Y hay que tener cuidado con ello, ¿no? Porque se puede utilizar porque parece rimbombante o parece impresionante en una primera instancia, pero la verdad es que tiene implicaciones de otro orden, ¿no? Y bueno, le doy la palabra al profesor Lee, porque creo que quería comentar. Y bueno, también con respecto al título, ¿no? El esgrimista de lo inefable es que no negamos la impronta de la literatura, de superaciones literarias. Al contrario, creo que reivindicamos desde el materialismo también una literatura de carácter crítica, objetiva y reflexiva, en oposición al tipo de teoría, porque no, en realidad no es teoría, pero llaman, lo denominan igual que en el caso de la teoría de la historia, teoría de la literatura anglosajona. Y en oposición a eso, pues también reivindicamos una teoría literaria de cuño hispano, que permita hacer ese contrapeso y situar en su medida, dentro de estos deslindes que se hacen de los cierres categoriales, tanto de la historia como de la literatura, cada uno en sus metodologías y en el uso por parte de los sujetos operativos de sus conceptos, ya sean dado el carácter literario o el carácter histórico, ¿no? Y que quede claro, por supuesto, también esa división, que no implica momentos ancilares entre una y otra. Eh, y bueno, ese también es la idea del título, ¿no? Sí. Que de hecho, perdón que acá retomo otra vez la palabra. De hecho, este es un punto fundamental porque todos los epígrafes de inicio de cada capítulo es literatura del siglo de oro español, ¿no? Es realismo duro y puro, ¿no? Enfrente de la literatura
que puede estar en constante indefinición. Todas las configuraciones que fuimos colocando como epígrafes son alusiones precisamente a ese realismo de la tradición del siglo de oro, ¿no? Y esa es una. Y el otro, pues, el apartado del esgrimista, ¿no? En el Buscón, donde es un esgrimista que, por su indefinición, pues es vencido en el pasaje, ¿no? En el pasaje que aludimos. Y nosotros considerábamos que también estas configuraciones, que son muy críticas, ¿no? Podían ser utilizadas para replantear lo que el profesor Uri había dicho, ¿no? No estamos en negación de otros campos nosológicos o de esas metodologías o técnicas escriturales, como podría ser el campo de la literatura, pero sí estamos en búsqueda de campos nosológicos, metodologías y técnicas que apelen a una realidad y que permitan cribar esa realidad de una manera compleja, ¿no? No circundarla, ¿no? Sino cribarla, analizarla y después proponer una síntesis profunda para pues, ir configurando órdenes eutáxicos, ¿no? En ese sentido. Sí, sí, exactamente. Sí, por cierto, para los interesados, esto es cierto. El libro en sí, la obra como tal, inclusive antes del prefacio, abre con una cita o sea, con un pasaje muy extenso de la obra del Buscón, en concreto o sea, el cabecero del esgrimista, de Francisco de Quevedo, uno de los grandes autores del siglo de oro español. Y uno muy pertinente, de nuevo, para el tema del esgrima, porque al buen señor le gustaba participar de la vida material de la España del siglo de oro, incluido batirse a duelo, casi a diario. No sé cómo demonios le hizo para seguir vivo, pero bueno. Y sí, o sea, pero de hecho, cuando uno justamente se busca a sumergir en una literatura que es realista y es crítica con la realidad, que eso también es lo que tiene mucho del siglo de oro hispano, es profundamente crítico con la realidad, también bastante irónico, o sea, siempre se tiene un gran sentido del humor en el mundo hispano y con lo que no lo hemos perdido. Eh, um, entonces, cuando uno busca también subsumirse, porque es válido, ¿no? O sea, en la investigación histórica, ustedes dieron un ejemplo perfecto, ¿no? O sea, un sujeto, puede ser historiador o no, pero que está realizando una investigación histórica con documentos en concreto, realiza un artículo, un libro sesudo, un libro serio sobre ello, y después se le ocurre también hacer una novela histórica, todo basado en el mismo documento, y ambas son dos operaciones distintas. Están determinadas, sí, pero son operaciones distintas. Eh, y ese tipo de distinciones también se puede ver de hecho en la literatura hispana. No solo del siglo de oro, sino inclusive la que viene después, que bebe también de la del siglo de oro, de nuevo. O sea, nada de la nada bien, o sea, todo está determinado también con el mismo paso. Entonces, eso es algo que ayuda bastante. Retomando justamente el ámbito político, investigando al propio Anker Smith. También encontré una cosa bastante interesante. No sé si ustedes justamente al analizar su obra se toparon con eso. Participó con relativa frecuencia en la política de los Países Bajos. Fue un miembro fundador del Partido Liberal. Qué curioso, ¿no? O sea, justamente alguien propositor de una teoría francamente constructivista, ¿no? Y narrativista de la historia, es justamente alguien que participa de un partido político cuyas nociones de la realidad misma, de hecho, son así, son constructivistas. Y después directamente va por derroteros, inclusive más indefinidos, en donde termina fundando una organización que se llama, no, un partido político tal cual que se llamaba el Fórum por la Democracia. Ya saben, el mundo anglo-germánico protestante con su obsesión con la democracia. ¿Cuál? La liberal, de mercado pletórico. Y la defienden a muerte. Y en el fondo, pues eso es lo que hasta cierto punto plantea buena parte de las teorías o sea, buena parte de las interpretaciones de Anker Smith. Es decir, y de gente así, que se nota, o sea, de nuevo, en aquellos que son nutridos de base por autores como él, se empieza a notar. ¿Qué es lo que importa? Encontrar exactamente, o sea, meterse de lleno a la historia, hacer una criba y presentar una síntesis, o
mostrar la propia reflexión sentimentaloide, la verdad, que uno pueda hacer que uno puede hacer de una historia que se nos cuenta, no de la historia fenoménica, sino directamente, o sea, de las narrativas. Ya es casi una obsesión narrativa y metanarrativa, en donde pues ya está, o sea, no hay nada sólido, no hay nada concreto en la realidad. Solamente son narrativas que después generan otras, que son críticas y después generan otras, y así ad infinito. Y es un cuento de nunca acabar. O sea, la misma tontería que muchos muy adecuadamente les critican digamos, departamentos universitarios enteros, como los de las teorías de género, o o los de los estudios, estas cosas que tienen también en Estados Unidos, ¿no? Los estudios afroamericanos, los estudios americoasiáticos, que son tonterías, ¿no? ¿Qué demonios es eso? eh, um, que está bien criticarlos, pero también, o sea, no solamente se queda en esos aspectos que ya son casi un ridículo, también se encuentran en ciencias como la historia. Eh, entonces, pues bueno, eh, también, pues justamente una cosa, digo, no sé si justamente a la hora de hacer su criba propiamente de la obra de Ankersmith, se llegaron a topar con justamente ese tipo de postulados más ideológico-políticos que también se ven en la obra del autor. Sí, de hecho, creo que se llegan a observar este tipo de posicionamientos ideológico-políticos, pero de una forma, digamos, velada, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Anker Smith no entra de lleno a colocar su ideología, sino más bien que a través de su ideología va velando operaciones que encumbran a la misma, ¿no? ¿Qué quiero decir con ello? Él niega la materialidad y la corporeidad del ejercicio de la historia, él niega la configuración histórica de la misma historiografía, él niega la historicidad de la historiología, él niega digamos, no dice que el historiador está dentro de codeterminaciones geopolíticas, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, ya él no va directo con ello, no lo enfatiza, pero al ir segregándolo, lo hace, digámoslo, por vía negativa, ¿no? Es decir, no lo hace por vía positiva, no reafirma su condición de el sujeto, ¿no? Como un átomo independiente del mundo, sino más bien todo el tiempo está enfatizando y está recursando por vía negativa, ¿no? Sobre lo que debería ser el historiador, ¿no? Entonces creo que Anker Smith en ese sentido lo hace de una manera muy velada. Pero bueno, le doy la palabra al profesor Uri en esto. Sí, en ese sentido es muy evidente con el uso de conceptos como el de humanidad, humanity, indefinidos completamente, ¿no? Y que parten pues de esa tradición que menciona el profesor José Vázquez, ¿no? Que bueno, eso también compartida con otras, y que pues, conforman unas nematologías actuales propias de la democracia, ¿no? Porque forman parte del discurso también llamado democrático. En este libro que señalaba, el de la experiencia histórica sublime, pues hallamos bastantes citas respecto a esta condición, eh, pues no velada por parte de Andy Smith, pero sí, sí presente, y que bueno, defiende, y supongo que en su proyecto político, eh, que ignoramos cuál fue el proyecto político también en Holanda, el que planteó, en específico, pues eso no lo incluimos en el libro, solamente el carácter, pues, ya, supuestamente más teórico, pero uno de ellos es, por ejemplo, la noción de la conciencia histórica. Y hace rato que señalaba también el profesor José, ¿no? De las repercusiones que tienen en la configuración distáxica, ¿no? Del profesorado académico, y de la entrada de nematologías, de este tipo, pues una de esas nociones que provienen de esta tradición es justo la de conciencia histórica, contra la cual también en el libro nos proponemos pues criticarla, ¿no? Y cribar todos esos elementos, situarlos en su medida, ¿no? Que no es lo mismo hablar conciencia que de historia, que son en definitiva algo completamente separado y muchísimo menos considerarlos un conjunto, ¿no? Denominarlo conciencia histórica, ¿no? Y ahora que está tan de moda eso, ¿no? Conciencia histórica o memoria histórica, ¿no? De hecho, el proyecto, y lo subraya Anker Smith en ese sentido, y lo traduzco,
está en la página 9, dice, por sublime o la sublimidad de la experiencia histórica origina una unión paradójica de sentimientos, y aquí está lo que señala el profesor José, justamente ese burdo sentimentalismo, ¿no? De sentimientos o feelings of love and love, ¿no? De pérdidas y de amor, ¿no? Y la combinación de dolor y de goce, ¿no? Pleasure. Y cómo nosotros correlacionamos eso con el pasado, ¿no? Esa es básicamente la tesis que sostiene todo el libro y que, bueno, extiende hasta la fecha, ¿no? En papers y, bueno, con otro tipo de conceptualizaciones, pero está presente, ¿no? Yo creo que sí hay una repercusión fuerte también a nivel discursivo en su participación política, ¿no? Eso es muy evidente, ¿no? Sí, y otro aspecto que me gustaría enfatizar, lo que acaba de decir el profesor Uri, es precisamente que estas configuraciones nematológicas, pues son distáxicas. ¿En qué sentido son distáxicas? Porque independientemente de las obras o las operaciones o los puntos en los cuales se pueden encontrar, digamos, reducen la posibilidad o van vetando la posibilidad de un grado de veracidad potente en el campo de la historia, ¿no? Es decir, metodologías menos rigurosas, ¿no? Configuraciones y determinaciones conceptuales también que no tienen sistematicidad, digamos, configuraciones de estas obras que tal vez yo no tengan una profundidad para desentrañar o comprender o cribar ese pasado, ¿no? Sino muchas veces se están ecualizando a nivel de la materia pseudogenérica, ¿no? Entonces, en la ecualización de la materia pseudogenérica, pues se está negando muchas veces toda la tradición historiográfica. De hecho, este es un punto importante que también está en el libro y que no lo habíamos comentado, pero qué bueno que sea la colación. Uncle Smith es constantemente y reiteradamente está enfatizando la negación de la tradición historiográfica. Es decir, él parte del siglo XIX. Él considera que toda la tradición historiográfica y historiológica parte del siglo XIX. Y nosotros hacíamos una defensa por la historiografía grecolatina, por la historiografía barroca, por la historiografía del Renacimiento, por la historiografía medieval, ¿no? O sea, si vamos a Isidoro de Sevilla, Isidoro de Sevilla tiene una definición en sus etimologías más profunda, más certera y más completa de lo que es la historia, la fábula y la argumentación que Frank Anker Smith en toda su obra, ¿no? Entonces, el hecho de que él niegue toda esa tradición también se ve precisamente en la función de desarticular la potencia del mismo campo de la historia, ¿no? Porque él está negando toda la gran... Es como si un filósofo negase pues a todos los filósofos de 1800 para atrás, ¿no? O sea, ¿qué filosofía se podría hacer con eso, ¿no? O una muy limitada en ese sentido, ¿no? O la literatura, que se negase toda la literatura desde la tradición grecolatina hasta el siglo XVIII, ¿no? Se estarían perdiendo los grandes basamentos que han configurado tanto la literatura y la filosofía, y lo mismo con el campo de la historia, ¿no? Entonces, nosotros también en la obra, pues aludimos algunos ejemplos de la tradición vetusta para demostrar que hay gran profundidad y complejidad pues, en estos autores que no se asumen acríticamente, sino se retoman, se segregan aquellas operaciones que consideremos que ya no son pertinentes al campo nociológico de la historia, pero mantenemos aquellas que nos parecen fundamentales, ¿no? Como por ejemplo, en la historiografía barroca, pues podemos evocar lo que está ahí con Carlos de Sigüenza y Góngora, ¿no? Ahí tenemos un epígrafe donde habla precisamente sobre eso, ¿no? Dice que el historiador que solamente parte de lo subjetual, pues va errando en la configuración histórica, ¿no? Entonces creo que es fundamental. Y es un autor del siglo XVII, ¿no? Novohispano, ¿no? Entonces ahí se ve precisamente el por qué Frank Smith es muy incisivo en la negación de toda la tradición historiográfica e historiológica de los siglos precedentes, ¿no? Y que nos parece también muy peligroso, ¿no? A nivel de formación, ¿no? Si la formación carece de ciertos fundamentos, pues, ¿qué es lo que se está presentando, ¿no? Ya como trabajo final, ¿no? O como producto final. Que es básicamente esa contribución a la distancia, ¿no? Al dominio, a la subordinación, ya no solamente a nivel discursivo, ¿no? Sino también por vía de estas nematologías imperantes que no tienen una base objetiva racional
que nosotros pues sí lo fuimos contrastando como señor el doctor Witz, no solamente con Sigüenza y Góngora. Estoy pensando también de esa misma época, El genio de la historia. Es un libro un poquito más, bueno, más o menos fechado del siglo XVI, finales del XVI, XVII. El genio de la historia fue uno de los libros más leídos en ese momento de Fray Jerónimo de San José. Ahí hay apartados donde la propia antropología, la cuestión metafórica, no es vista como una ontología que subsuma la historia, ¿no? Es decir, no es un elemento nematológico, sino que forma parte dentro del sistema metodológico histórico. ¿Y cómo es que ya desde esta época, bueno, pues, se pueden citar otros autores, otras obras desde el mundo hispánico o desde el mundo grecolatino Sí, que hacen contrapeso y clarifican estas nematologías de estos autores, ¿no? Y repito, son modernos, ¿no? Serán siglo XX y hasta la fecha las academias lo siguen utilizando, ¿no? sí, sí, así es. De nuevo, eso es como lo más peligroso de este tipo de autores, que o sea, siguen siendo utilizados. No voy a decir que siguen siendo vigentes porque dudo mucho que un tipo de historiografía distáxica alguna vez sea vigente, pero o sea, ese es el riesgo, ¿no? Bueno, entonces, dicho esto, pues, um, digo, no sé si quieran terminar o sea, si quieran agregar un tipo como de palabra final, un tipo como de corolario respecto al tema. Eh, y también, pues, justamente, pues, irnos adelantando de, pues, no sé, futuras obras o avances que planteen hacer y si se les puede, o sea, justamente si la gente que está interesada en esta invitación que hicimos, pues, casi al principio, ¿no? Lo de ir desarrollando una escuela historiográfica e historiológica, materialista, nacional, netamente mexicana, pero también hispánica o iberófona, como lo quiera denominar. Digo, si alguien está interesado en hacer eso, pues no sé cómo se pueden contactar con ustedes y qué más obras podemos esperar, dónde podemos ver también el resto de su obra, de algunos artículos que han ido publicando y así. Sí, pues sí, bueno, si usted lo vea bien, ahí compartimos el canal donde también nos pueden escribir, no hay ningún problema, ¿no? El canal que tenemos de Escuela Angelopolitana y ahí vamos haciendo pues, reflexiones en torno a filosofía mexicana, historiología mexicana, ¿no? Y vamos, estamos pensando hacer unas glosas a Francisco Suárez, ¿no? Para Mm, entender la escolástica, ¿no? Porque consideramos que ahí se encuentra también una vía para comprender la sistematización del conocimiento, ¿no? Creo que es fundamental pasar también por Francisco Suárez, ¿no? Y bueno, ahora tenemos pensado, a ver si el siguiente año lo podemos terminar. Estamos ya haciendo la crítica a Hayden White, ¿no? A toda su obra. Entonces, creo que nos parece fundamental y consideramos que eso también es uno de los momentos, eh, digamos, claves, ¿no? Para ir fundamentando, pues, una tradición crítica, ¿no? Y bueno, pues solamente sería eso y no sé si el doctor Uri quisiera comentar algo para finalizar. De mi parte, pues agradecemos al profesor José por su tiempo, por su atención y aquí por estar escuchándonos a estas horas de la noche, ¿verdad? Que son muy inoportunas, ¿verdad? Pero aquí estamos. No, un Le placer. Yo me agradecemos mucho. lo, yo me lo estoy pasando o sea, yo me lo llevo de fábula, o sea, aprendí mucho, aprendí bastante. O sea, me introdujeron a un autor que yo no conocía, o al menos, o sea, sí estaba familiarizado con su obra, pero no sabía que lo estaba haciendo esto que ustedes me lo trajeron a la palestra. Entonces, pues, eso es algo siempre oportuno. Yo solamente finalizar reiterando mis agradecimientos por la invitación. Bueno, señalar también lo que comentaba el doctor Rizzo. El próximo año esperamos tener esta obra publicada, una crítica a la obra de Hayden White, es el autor previo a Frank Anker Smith, que ha tenido, si Anker Smith ha tenido un calado muy grande en las academias, Hayden White lo ha tenido, yo diría que el doble.
dado que además es un vecino próximo porque él es de origen estadounidense. Y, por cierto, uno de los autores predilectos del propio Frank Anker Smith. Eh, También esperamos completar esta serie crítica de autores en torno a la historia, bueno, la llamada historiografía de este tipo, con Kate Jenkins, que es otro de los autores también muy citados, ya esto a nivel no solamente de historia, yo diría que inclusive de los llamados cultural studies o los estudios culturales, ¿no? Mm. Que conforma también una tirada interesante de Hayden White, Frank Smith, Kate Jenkins, ¿no? Es la continuidad de este tipo de nematologías. Kate Jenkins pues es actual, sigue también con vida, es un poquito más joven que Frank Smith. Junto con ello también una serie crítica que estamos elaborando y bueno, esa es la invitación también que les hacemos al público, ver nuestros videos en torno, el canal que mencionaba el doctor Bitzel, de Escuela Anglopolitana, en torno a la crítica que hacemos a Edmundo Gorman. Es una obra que dividimos en dos, a veces una crítica y un momento también positivo, es decir, de reconstrucción del conocimiento gormiano, los aportes que ha tenido a la historiografía mexicana, pero también la activación de su pensamiento, es decir, los elementos nematológicos presentes, ¿no? en O'Gorman. De ella esperamos también sacar un libro próximamente. Excelente. Excelente. Sí, por cierto, también justamente también investigando acerca de su libro en sí, del esgrimista de lo inefable, justamente me topé con la presentación que hicieron, bueno, que le hicieron creo que algunos de sus colegas, creo que fueron 4 en concreto, bastante interesante, bastante buena. De nuevo, vamos a poner justamente el canal de la Escuela Angelopolitana pues en la descripción del video. Vayan a ese canal, vean los videos que más les interesen. Muchos son bastante interesantes, son muy concretos, como el que acaba de mencionar el profe Urino. Eh, um, eh, y pues, suscríbanse. O sea, en realidad, si quieren ver más de este tipo de obras, de contenido, de difusión y de construcción teórica disponible disponible gratis, básicamente, pues, para todo el que lo quiera ver en las redes sociales, hay que apoyarlo. O sea, hay que apoyar canales como el de la Escuela Angelopolitana, muy humildemente, como el de Insubordinación Mexicana, guiño guiño, todos suscríbanse, ¿saben? Y también el de otras instituciones, ¿no? El de la misma fundación, Gustavo Bueno, que digamos, o sea, en parte nosotros nos conocimos más a fondo justamente en los encuentros que organizó la editorial Pentalfa, que ya saben, trabaja estrechamente con la Fundación Gustavo Bueno, la editorial Pentalfa de México, ¿no? Pues también de otros otros canales, de la memoria mexicana, o sea, busquen, para los que estén interesados en seguirse formando, busquen ese tipo de contenido. Efectivamente, lo mejor siempre es ir a las obras escritas, ir a los libros, los artículos, para seguirse formando, pero pues entendemos, yo en lo particular lo entiendo mucho, que el ritmo de vida actual es complicado, o sea, no permite dedicarle tanto tiempo a la lectura como se debería y como uno quisiera, pero pues existen alternativas. Entonces, ahí, por lo menos al de Escuela Angelopolitana, lo van a tener acá, lo tienen en la descripción. Y pues nada, o sea, ahí van a poder ver buena parte de la obra que llevan haciendo acá pues, los dos autores que ya los escucharon. Son dos personas muy formadas, dos grandes autores. Y pues, por ejemplo, vean al profe Uri, o sea, es jovencísimo, o sea, a él todavía le quedan décadas y décadas y décadas para seguir haciendo trabajos, entonces pues aprovechenlo, o sea, aprovechen que lo puedan conocer ahorita cuando en esta época para sacarle el máximo provecho a las obras que se van haciendo en el futuro. Nada, les agradezco de nuevo, profesor Bitsu, profesor Ruri, el que bueno, hayan acudido a este llamado, el que hayan también aceptado la hora tan tardía en la que estamos grabando esto. Ahorita ya casi van a ser las 10 de la noche, entonces esa es la idea. Y pues de nuevo, el que de nuevo nos hayan permitido leer
leer la obra y que sigan haciendo este estudio, esta obra tan necesaria, tan interesante, que es la que están realizando. Pues nada, a seguirle dando. Sería todo. Y a todos los que nos están viendo, pues ya saben, suscríbanse al canal de Insubordinación Mexicana, denle like a este video si les gustó. Y si no les gustó, pásenselo a un enemigo, a ver qué es lo que dice. También un amigo también, ¿por qué no? Compartan y comenten, o sea, es en serio, comenten, vamos a estar al tanto de los comentarios, por los que tengan algún interés en esta obra como tal, en este libro como tal, o en la obra en general del profesor Bicho y el profesor Uri. Pues nada, sin más, me despido. Este es José. Que tengan pues, un excelente noche, día o independientemente de la hora en la que estén viendo eso. Cuídense. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Recording stop.